un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Bueno, el tema de hoy es el Poder Legislativo Nacional. Como verán, allí en la foto se encuentra el Congreso de la Nación Argentina, en donde funciona este Poder Legislativo Nacional. El objetivo es tratar de comprender cómo está compuesto, cómo se divide, quiénes son las autoridades, cómo se les eligen y cuáles son los requisitos para poder participar del Poder Legislativo Nacional. Nuestro sistema de gobierno, que es un sistema republicano de gobierno, presenta la división del poder del Estado en tres funciones. En la función ejecutiva, que en nuestro país es ejercida por el presidente de la República, que es el que ejerce el gobierno, el que va a ejecutar las leyes y el que nombra a los ministros, básicamente para las funciones de los distintos ministerios del Estado. El poder legislativo va a estar desarrollado por lo que se llama el Parlamento o el Congreso, es la misma, es un sinónimo. Este Congreso o este Parlamento se va a dividir en dos cámaras. Y este Congreso tiene, entre otras funciones, sancionar y hacer las leyes, elaborar el presupuesto o aprobar el presupuesto de la Nación. Y en algunos casos puede llegar a haber el acuerdo en lo que tiene que ver con la Constitución. En otro sistema, como en los sistemas parlamentarios, sí es el Parlamento el que puede elaborar y aprueba la Constitución. En el caso de la República Argentina, como ya lo trabajamos en los antiguos trabajos, se necesita del llamado a elecciones generales para la elección de los constituyentes y así conformar un Congreso Constituyente para de esta manera poder elaborar una reforma de la Constitución, ya que nuestra Constitución es una Constitución rígida. Y por último se encuentra lo que es el Poder Judicial, que es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por tribunales inferiores. Este Poder Judicial tiene, entre otras cosas, la función de vigilar el cumplimiento de la Constitución, hacer cumplir las leyes y, sobre todo, vigilar el funcionamiento de la justicia. Pero básicamente la estructura del Poder Legislativo Nacional, como dije anteriormente, se compone de dos cámaras. La Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo de la nación, y que en este régimen representativo, porque otra de las funciones del sistema de gobierno argentino es sistema republicano, representativo y federal, pero dentro de este sistema representativo son los diputados los que van a representar al pueblo de la nación argentina y son ellos los que van a gobernar o en todo caso van a representar a los habitantes de las provincias de la Argentina. Y por el otro lado está la Cámara de Senadores, son los senadores que representan a las provincias de la Argentina, como así también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también dentro de ese sistema representativo va a gobernar y va a representar a las provincias que componen nuestro país. Hay que recordar que las provincias que componen nuestro país son 23 provincias y un estado federal, o un territorio federal que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son las funciones de ese Poder Legislativo? Entre otras, cuando nos adentremos y trabajaremos sobre las atribuciones, ahí vamos a detenernos más detalladamente sobre cuáles son las funciones. Pero la primera gran función que tiene es una función de iniciativa, es decir, que es el lugar en donde se va a presentar un proyecto de ley que puede elaborar cualquier ciudadano, ya que la Constitución lo habilita en los nuevos derechos, obligaciones y garantías después de la reforma del 94, en el cual cualquier ciudadano, asociación, grupo o vecinal confecciona un proyecto de ley y ese proyecto de ley es presentado en cualquiera de las dos cámaras, ya sea en la Cámara de Legisladores, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Por eso es de iniciativa, es el que va a recibir el proyecto de los ciudadanos, de las asociaciones o de toda aquella agrupación que presenta un proyecto de ley. Al mismo tiempo, dentro de otra de las funciones es la sanción, es decir, en el Poder Legislativo es el lugar, el imperio de las leyes, es en el lugar donde se forman las leyes, se discuten las leyes y se sancionan. Es decir, se hace un estudio sobre una problemática o una necesidad que tiene la población o el Estado argentino, se presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley debe ser discutido por ambas cámaras, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Luego se inicia la sanción, que no es otra cosa que la aprobación del proyecto por parte de las dos cámaras. Es decir, siempre hay una cámara que recibe el proyecto y hay una cámara que va a
corregir el proyecto en el caso que lo sea. Por eso se habla muchas veces de cámara de origen y cámara revisora. Pero eso depende por dónde ingrese. A veces la cámara de origen puede ser diputados y a veces puede ser la cámara revisora, ya que el proyecto, en vez de ingresar por diputado, ingresó en el Senado. Pero básicamente esta discusión, sanción y promulgación de las leyes es el elemento principal. Es decir, dentro del Poder Legislativo es en donde se elabora la ley, se discute la ley, se debate la ley, se aprueba la ley. Luego pasa al Poder Ejecutivo, que es el que termina por promulgar o ejecutar la ley. Básicamente las funciones del Poder Legislativo es la de sanción de las leyes del país. Pero bueno, el Congreso de la Nación, como dice en el artículo 44, es un Congreso compuesto por dos cámaras, por la Cámara de Diputados de la Nación y cámaras de Senadores de la Nación, también llamadas Cámara Baja, Diputados, o Cámara Alta, Senadores. Ahí ven una imagen de lo que es la Cámara de Diputados, cómo está compuesta y cómo se desarrolla. Al mismo tiempo, en el artículo 45, la Constitución define que la Cámara de Diputados se compone de los representantes del pueblo elegidos directamente por el pueblo de las provincias. Es decir, que cada vez que haya una renovación de la Cámara, son los ciudadanos los que eligen a los diputados mediante el voto directo. Es decir, para el diputado de la provincia del pueblo de la provincia de Santa Fe se presenta Juan López, los que lo eligen a Juan López, no eligen a otra persona, por eso es directo. En el artículo 50, los diputados duran en su representación 4 años y son reelegibles. Al mismo tiempo, esa Cámara se va a renovar cada bienio, es decir, cada 2 años se produce una renovación de los diputados de la Nación. En el artículo 44, se especifica cuáles son los requisitos para poder ser diputado de la Nación. Primero, se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, ser natural de la provincia que lo elija o, si no nació en esa provincia, tener 2 años de residencia inmediata en ella. Por ejemplo, si yo nací en Santa Fe y hace más de 10 años que vivo en Salta, puedo ser diputado por Salta, ya que tengo 2 o más años de residencia inmediata en la provincia. En el artículo 52 define que la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre los temas de reclutamiento de tropas y sobre las contribuciones. En otras palabras, sobre la creación de impuestos. La Cámara está integrada actualmente por 257 diputados nacionales que representan directamente al pueblo de la nación, es decir, al pueblo de las provincias de la nación argentina. También tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Son elegidos utilizando el sistema de representación proporcional. ¿Qué significa esto? En la Constitución, en el artículo 45, sostiene que se elige un diputado cada 33.000 habitantes. Luego de las distintas reformas constitucionales y básicamente con el incremento de la población de nuestro territorio, la proporción de los diputados va a estar íntimamente vinculado a los números que arroje el censo. Es decir, a medida que crezca la población, la elección de un diputado va a representar a mayor cantidad de habitantes. Por ejemplo, en la ley 22.847 define que la elección de los diputados es un diputado cada 161.000 habitantes. Es decir, cada vez que la población tenga un incremento importante en su demografía, es necesario ajustar la elección de un diputado para la representación de mayor cantidad de habitantes. La Cámara de Diputados se renueva cada 2 años, como dije anteriormente, y tiene atribuciones exclusivamente en la materia de creación de impuestos y reclutamiento de tropas. También es quien la que va a formular las acusaciones que deben desembocar en un juicio político, o también llamado jury, al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros, tanto de los ministros del Poder Ejecutivo como los ministros de la Corte, como así también la formulación de algún tipo de acusación contra algún diputado que haya desarrollado un delito grave no solamente a la ley, sino también a los reglamentos internos. En el último caso, en la Argentina, sucedió que un diputado iba a ser expulsado por haber tenido un comportamiento indecoroso en una de las sesiones, llamado diputado Ameri, y que se iba a conformar una comisión bicameral para expulsarlo de la Cámara de Diputados por haber violado todos los reglamentos internos. Pero bueno, no se llegó a conformar ese juicio, pues el diputado renunció. Pero básicamente estas acusaciones
deben ser formuladas ante el Senado de la Nación de la Argentina y requiere la aprobación de las 2/3 partes de la Cámara para poder ser expulsado esa persona o poder ser llevado a juicio, es decir, a este jury político, al presidente, a los ministros, al vicepresidente o a los senadores o a los diputados. Es decir, todas las autoridades están sujetas a la posibilidad de sufrir un juicio político, es decir, sufrir un jury, siempre y cuando las pruebas en su caso sean comprobables y sean muy graves. Ha pasado en los últimos días, pasó en Perú, en donde la Cámara del Poder Legislativo terminó por destituir al presidente de Perú por graves casos de corrupción. Es decir, que el jury no solamente se desarrolla en Argentina, sino también en muchos países de América Latina. ¿Cómo está compuesto la Cámara de Diputados? Bueno, las autoridades son diputados que son elegidos por otros diputados para ejercer esa función. Por ejemplo, el presidente actual de la Cámara de Diputados es Sergio Massa. Esa Cámara de Diputados posee 3 vicepresidentes: vicepresidente primero, que es Álvaro González; el vicepresidente segundo, que es José Luis Gioia; y el vicepresidente tercero, que es Alfredo Cornejo. Ambos son elegidos por los diputados. Luego va a haber los jefes de bloque. El jefe de bloque de la primera minoría va a ser Máximo Kirchner y el jefe de bloque de la segunda minoría va a ser Mario Negri. La Cámara de Senadores, como verán en la imagen, esa es la Cámara de Senadores en donde funciona y en donde se llevan a cabo las sesiones de la Cámara de Senadores. En el artículo 54, el Senado define al Senado que se va a componer de la siguiente elección: 3 senadores por cada provincia y 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En otras palabras, habíamos hablado que la Argentina tiene 23 provincias y un estado federal o un distrito federal, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene las mismas atribuciones y los mismos reconocimientos de las provincias, pero no es considerado provincia, pero puede elegir diputados y senadores. El Senado se compone de esas 23 provincias más Cava, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 3. Es decir, que serían 24 distritos que eligen 3 senadores. Todas las provincias, incluso Cava, tienen la misma representación. En cambio, en diputados la representación va a variar porque depende de la cantidad de habitantes que tenga la provincia para sus diputados. Por ejemplo, la provincia que tiene más diputados es Buenos Aires, que tiene 70, mientras que Santa Fe tiene 19 diputados, porque depende de la cantidad de habitantes que tengan para la representación de los diputados. En el Senado eso no ocurre, simplemente se presenta una representación igualitaria y equitativa de todas las provincias. Todas las provincias más Cava tienen 3 senadores. En el artículo 55 se define cuáles son los requisitos para poder ser elegido senador. Tener 30 años de edad, haber tenido 6 años de ciudadanía de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una renta equivalente a los 2.000 pesos fuertes. Este último requisito es una herencia de la Constitución del 53, pero hoy en día no se tiene en cuenta. Sí se tiene en cuenta los siguientes requisitos: tener la edad de 30 años, haber sido o tener una ciudadanía de 6 años, ser natural de la provincia que lo elija o, como en el caso de los diputados también, tener una residencia inmediata de 2 años en la provincia en donde se encuentra. Vuelvo a dar el mismo ejemplo. Si yo quiero ser diputado de Salta y nací en Santa Fe, necesito tener de 2 años o más de residencia inmediata en la provincia de Salta. En el artículo 56 define que los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente. Pero el Senado se va a renovar cada 2 años en una razón de la tercera parte de los distritos electorales de cada año. El artículo 56 lo vamos a analizar más adelante de forma más detallada para que se comprenda cómo se renueva cada 2 años la tercera parte de la Cámara de Senadores. En el artículo 55 se define quién es el presidente del Senado, que en este caso es el vicepresidente. Es decir, el vicepresidente que conforma la fórmula del Poder Ejecutivo tiene su función en el Poder Legislativo. Va a ser el presidente del Senado. A diferencia de lo que pasa en diputado, que el presidente era elegido por los diputados y era un diputado, en este caso el presidente ya se define con la elección, el presidente del Senado se define con la elección a los cargos ejecutivos. Básicamente el vicepresidente, que es el presidente del Senado, no mantendrá voto siempre y cuando no haya un empate. Cuando se produzca un empate, el presidente del Senado, que es al mismo tiempo el vicepresidente de la Nación,
puede dar su voto para desempatar. En la Argentina sucedió hace unos años atrás, cuando se tenía que definir la ley sobre la 125, en donde la distribución del Senado había empatado y tuvo el vicepresidente que desempatar por la afirmativa o por la negativa, y en definitiva, en aquel entonces, Julio Cobos, que era el vicepresidente de la Nación y al mismo tiempo presidente del Senado, votó que esa ley no se aprobara. En el artículo 58, el Senado nombra a un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente cuando esté ejerciendo la función de presidente o cuando el vicepresidente haya renunciado o en todo caso por causa de su muerte. En este caso sí, el presidente provisorio, es decir, que vendría a ser el presidente segundo, ese presidente provisorio sí lo eligen los senadores y es un senador. Y siempre va a ser elegido por la mayoría. En el artículo 61 corresponde también al Senado autorizar al presidente que declare un estado de sitio o en algunos casos que pueda lo que se llama el estado de queda. En el artículo 62, cuando se produzca una vacante en la plaza del senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a quien le corresponde la vacante hace proceder inmediatamente la elección de un nuevo miembro. Generalmente cuando sucede esto, la elección de los miembros se realiza mediante, vieron cuando va a las elecciones, hay una larga lista que componen los senadores titulares y los suplentes. Bueno, cuando hay la muerte de un senador o cuando hay una renuncia, el gobierno da la posibilidad y se produce el reemplazo de un senador titular que murió o renunció por el senador suplente, siguiendo la lista o el orden o la jerarquía en la cual están organizados, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Y así sucesivamente. En el artículo 63, ambas cámaras se reúnen por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Eso es lo que se llama el año legislativo. El año legislativo, tanto para la Cámara de Senadores como para la Cámara de Diputados, se inicia el 1 de marzo, en donde el presidente abre las sesiones, hace un resumen de su gestión y al mismo tiempo da por inicio a estas sesiones ordinarias que van a culminar el 30 de noviembre. ¿Puede haber sesiones extraordinarias? Sí. ¿Quién las convoca? La convoca el presidente. Esas sesiones extraordinarias se van a desarrollar en los meses que no están dentro del año legislativo. Por ejemplo, si el presidente decide que haya sesiones extraordinarias de diciembre a febrero, esas serían extraordinarias porque no estarían dentro del marco de marzo a noviembre. En el artículo 65, ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hayan reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. En el artículo 67, los senadores y los diputados presentarán el acto de incorporación, el juramento a desempeñar su cargo y de obrar en toda conformidad a lo que prescribe esta Constitución. Si un senador y un diputado no presta juramento, por más de haber sido elegido, diputados y senadores, si no presta juramento, no inician su función, no puede ejercer su función. En el artículo 68, ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado o interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que éste emita desempeñando su mandato de legislador. Esto es lo que se llama los fueros, que es una protección para que el senador o el diputado pueda ejercer su función sin ningún tipo de presión. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta que cese en su función puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido infragante en la ejecución de un crimen que merezca pena de muerte en algunos casos, o algún otro tipo de delito, como puede ser cobrando un soborno o en el caso del diputado Ameri, por ejemplo. La Cámara está integrada, básicamente la Cámara de Senadores, que esta Cámara Alta, está integrada por 72 senadores. Y estos 72 senadores se componen de la distribución de 3 senadores por los 24 distritos autónomos que presenta la Argentina, es decir, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Senado tiene poderes exclusivos, entre ellos está la posibilidad de autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio, prestar el acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados judiciales, ministros plenipotenciarios, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y tener las iniciativas en las leyes sobre la coparticipación federal de impuestos. Además, la encargada de juzgar a los acusados de la Cámara de Diputados en juicio político, al presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, los miembros del Estado, como así también los miembros de la Corte Suprema. El presidente del Senado, como lo dije anteriormente, es la vicepresidenta de la Nación, en este caso es Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta provisoria es Claudia Ledesma Abdalá.
El jefe de bloque de la mayoría es José Mayans, que representa a lo que es Juntos, que es la alianza del Partido Justicialista, y el bloque de la minoría es Luis Naidenov, que representa justamente también a la alianza Unión Cívica Radical PRO, que se llama Juntos por el Cambio. Como se define en el artículo 56, y acá es donde me quiero detener para explicar cómo funciona esta renovación de 2 años, cada 2 años de la tercera parte de los distritos electorales, se dividen en 3 grupos. El grupo 1 son aquellos distritos que son los que primero renuevan sus senadores y está dentro del periodo 2015-2021. En este primer grupo, que va a renovar entre el 2015 y el 2021, es decir, el año que viene hay elecciones legislativas, las provincias que deben renovar sus senadores son Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Tucumán, y nuestra provincia, a partir del año que viene, en las elecciones legislativas, debe renovar a sus 3 senadores. O los renueva o elige a 3 senadores nuevos, depende de cómo sea la elección. El grupo 2 son aquellos distritos que van a renovar a sus senadores en el periodo 2017-2023. Y los senadores son Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En el grupo 3, los distritos se renuevan, o los senadores que renuevan son del periodo de 2019 al 2025 y son los senadores de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, así como los senadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último nos queda analizar las atribuciones. Estas atribuciones se especifican en el artículo 75 y tiene 30 atribuciones, de las cuales voy a mencionar algunas. Por ejemplo, legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, imponer contribuciones directas o indirectas, imponer contribuciones, es decir, las contribuciones son siempre impuestos, contraer empréstitos, es decir, poder tomar un crédito de la nación, disponer del uso y la enajenación de tierras de la propiedad nacional, establecer y reglamentar un banco federal, arreglar el pago de la deuda externa, acordar subsidio del Tesoro Nacional, reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, hacer cesar la moneda, dictar código civil, comercial, penal o de trabajo, reglamentar el comercio de las naciones extranjeras, reglamentar definitivamente los límites del territorio de la nación o fijar los límites también de las provincias o en todo caso crear provincias nuevas, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe o intercultural, reconocer su personería jurídica, reconocer los derechos de la propiedad que tienen los pueblos originarios, sancionar leyes de organización de la base de la educación, bueno, etc. Son algunas de esas. Y para cerrar, vamos a analizar un poco las actividades. ¿Cómo se compone el Poder Legislativo Nacional? Ya lo dijimos, de 2 cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja. Ustedes lo tendrán que explicar. ¿Qué requisitos se necesitan para ser diputado nacional? Por ejemplo, tener 25 años de edad, tener 4 años de ciudadanía, 2 años de residencia. ¿Quiénes representan los diputados de la Nación? Al pueblo de las provincias. ¿Cuántos diputados se eligen por habitantes? Según la Constitución es 1 cada 33.000 habitantes. En cambio, según la ley que analizamos en el video, se elige 1 cada 161.000 habitantes. ¿Cuántos años dura un diputado en el cargo? 4 años. A los diputados nacionales les corresponde exclusivamente qué tipo de iniciativa. La de recibir lo que llaman la consulta o en todo caso los proyectos de iniciativa popular y al mismo tiempo todos los impuestos vinculados a la creación de nuevos impuestos o en todo caso a la derogación de esos impuestos, como así también las leyes de reclutamiento de tropas. ¿Qué requisitos se necesitan para ser senador? Tener 30 años, 6 años de ciudadanía o 2 años de residencia o en todo caso nacer en la provincia que lo elige. ¿Cómo se compone la Cámara de Senadores? De 72 senadores, 3 senadores por cada distrito, 23 provincias y Cava. ¿Quién es el presidente de la Nación? Ya lo explicamos, es en este caso el vicepresidente de la Nación. En el caso de la Argentina es una mujer y es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos senadores se eligen por provincia? 3 por provincia. Bueno, básicamente eso era el trabajo de hoy. Espero que les sirva y bueno, nos estaremos viendo en el próximo trabajo.